alimentos que van a ser recalentados, por lo general se están internamente, digamos así, descomponiendo y las bacterias aprovechan. Y estamos hablando de cierto tipo de niños especiales, ni recalentados, ni alimentos que no sean refrigerados, preferiblemente no deben ser ofrecidos. Yo ya sé que les voy a decir que cuiden su canasta familiar, pero hay un aceite que yo prefiero que utilicen que se llama el aceite de girasol, que parece ser más caro, es el gourmet o el premier, ¿cierto? Pero lo que sí sé, realmente el mensaje que quiero darles, bueno, si no hay posibilidades, utilizar el que puedas tener. Pero lo que sí es no utilizar mucho tiempo el mismo aceite, ni manteca, ni echarle. Ustedes saben que para que poder que cambie el colorcito, una vez se le echa carbonatada para que tome el colorcito del aceite, pero preferiblemente los aceites mucho tiempo utilizados no. Lo otro es que a veces se les baja el apetito y lo que tú quieres. Hay días en que te ofrece al ofrecerle algún tipo de alimento te lo aceptan, y hay ocasiones en que ese mismo tipo de alimento ya no. Hay que aprovechar el momento en el que sí, ¿no es cierto?, para tratar de manejar esa parte. No, los alimentos nunca deben ser ni premiados ni castigados, deben de ser lo más placentero posible. El alimento, entre más fresco vos lo hagas consumir para el niño con cáncer, es mucho más provechoso, y no utilizar recalentados. Lo primero es contarles sobre el trasplante, una idea que tenemos todos, y es que la médula para casi todo el mundo es esto. La médula espinal, lo que está dentro de la columna. La médula espinal controla el movimiento del cuerpo, y lo que se trasplanta no es la médula espinal. El trasplante no es una cirugía. Nosotros no entramos a la sala de cirugía y sacamos un pedazo y le ponemos. No es. Es una idea que todos tenemos del trasplante de médula. Entonces, cuando yo muestro esta primera diapositiva, todo el mundo descansa. Porque realmente el procedimiento como tal es una cosa muy sencilla. Es muy parecida a la transfusión que casi todos sus hijos han recibido en algún momento durante su tratamiento. Lo complicado, lo peligroso, lo difícil no es el trasplante como tal, sino las consecuencias, lo que va a suceder, lo que acompaña el proceso del trasplante y lo que yo les voy a tratar de explicar. ¿Qué pasa con el trasplante? Ya les dije que es sacar esas células madre y ponérselas a quien las necesite. Para que yo pueda saber que esas células madre van a servir, yo tengo que ver que sean compatibles, que se parezcan, que las células cuando entren al cuerpo sean amigas y no se pongan a pelear, que se parezcan algo el donante y el receptor, cuando el donante es una persona diferente. Y para eso les tomamos un examen que ya varios se los han tomado, que es la mamá de Yatacue, que ya ha dado 10.000 vueltas con este examen, que se llama el HLA. El HLA es como el código de barras de uno. Cada uno de nosotros tiene un código de barras, un HLA, y la mitad de ese HLA lo heredó de su papá y la mitad lo heredó de su mamá. Eso quiere decir que si yo tengo un hermano, puedo tener el mismo HLA, pero pueda que no, pueda que simplemente se hayan revuelto y yo no sea idéntico con mi hermano. Por eso nos toca buscar, en primer lugar, un donante entre los hermanos, de papá y mamá. Yo sé que uno en la vida puede tener hermanos que no son de papá y mamá, son hermanos de corazón, pero no nos sirve porque la posibilidad de que esto tan complicado sea igual, pues es muy bajita. En primer lugar, quien puede ser el donante, entonces son los hermanos de papá y mamá. Y si no fueran ellos, los siguientes serían el papá o la mamá. Pero como yo les dije que la HLA serían del papá y la mamá, que el papá o la mamá solitos sean idénticos al niño, pues es mucho menos probable
que cuando estamos hablando de los hermanos de papá y mamá. En Cali, cuando no encontramos un donante entre los papás y entre los hermanos, pedimos las células de cordón de un banco de células de cordón. ¿Qué pasa? El problema es que un banco de células de cordón tiene que ser público. Siguiente. En el mundo hay muy poquitos bancos de células de cordón públicos. Y ya les voy a explicar por qué. Si yo tengo un bebé ahorita y viene un señor y me dice guarde las células de cordón, yo puedo guardarlas, me las congelo. Y a mi niño le da leucemia y yo necesito trasplantarlo en 10 años. Cuando yo lo vaya a trasplantar, solo puedo usar las células que yo guardé. Y si yo soy hematólogo oncólogo y tengo a mi niño con leucemia, yo no lo trasplantaría con las mismas células de las cuales nació su enfermedad. Entonces usted guardó sus células por un montón de plata durante mucho tiempo para algo que probablemente no le va a funcionar. Tal vez le van a servir al hermano, por ejemplo, pero en ese caso no sirven para el mismo paciente. Estos bancos, porque hay varios bancos en Colombia que ofrecen un montón de enfermedades que se pueden curar con células de cordón. Eso es cierto que se va a presentar en un futuro, pero todavía no se ha hecho. Guardar las células de cordón en Colombia en este momento es como comprar un tiquete para ir a la luna. Todos estamos seguros que en algún momento alguien va a tener una aerolínea que lo lleve a dar una vuelta a la luna. ¿Pero cuándo? Cuando los niños el biberón lleva azúcar, sea panela, sea azúcares, cualquiera de ellos que le llamen, que no sean los azúcares pues, que están destinados para que no nos causen daño en el organismo, esta es la dentadura de los niños. Entonces, el diente se va gastando con los azúcares y a medida que el diente se va gastando, pues obviamente le va saliendo caries hasta que quedan unas caries así que se llaman de biberón para que procuremos mermarle los azúcares a los niños. Hay otra clase de caries que nos dan también por desnutrición. Cuando la madre va y dice, no, es que mi niño está muy desnutrido, los dientecitos se les baratan solos. Pero es sencillamente que su calidad de esmalte desde que la madre estaba gestando no era de muy buena calidad su alimentación, digámoslo así. Entonces, no sale una dentina ni un esmalte de muy buena calidad si había un estado de desnutrición desde el embarazo. ¿A qué vamos entonces nosotros con todo esto de la cavidad oral y a saber conservar los dientecitos y a poderlos conservar en boquita toda la vida? Pues se supone que debemos de masticar, de triturar muy bien los alimentos para tener una buena salud en general. Además de eso, cuando el anciano tampoco tiene dientes, tiene los mismos estados de desnutrición que tiene un niño. Un niño puede morir por desnutrición, un anciano también muere por desnutrición. Si el anciano no tiene dientes, las canas de dientes no le trituran los alimentos, no puede alimentarse bien, muere también por desnutrición. Entonces, como nos deben acompañar el resto de la vida, los vamos a cuidar lo mejor posible. En este caso, con los niños que estamos tratando nosotros, vamos a liberarle de esta palabra que es para ellos muy grave, es la mucositis. ¿Cómo podemos evitarla? Como ya hemos visto, de base, por algunas enfermedades se les van a pelar las mucosas. Pero si a esa mucosa pelada le aumentamos una carga bacteriana, de la placa bacteriana, de los cálculos dentales, de todos los gérmenes que componen esta placa, pues va a ser obviamente muchísimo más grave y la mucositis va a ser más severa. Entonces, ¿de qué tratamos nosotros en este momento con los odontólogos del hospital y los odontólogos del Centro Médico Ivanac? De que el niño arranque una quimioterapia o una radioterapia o un trasplante de médula con una carga bacteriana de 0 en boca. ¿Por qué me pasó? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué? El por qué es una pregunta que no tiene respuesta. Usted se pregunta por qué, y termina diciendo que la cultura en otra vida o es que le debo a alguien. O sea, no encuentra la respuesta. Entonces no es por qué, es para qué la vida
tal vez para ser más humilde, tal vez para contar con muchas personas, tal vez para aprender a delegar. Lo importante es que miremos esta situación como una situación de aprendizaje y no tenemos que pelear con la situación, sino aprender de la situación. Entonces, para eso hay que organizar el cuerpo. El cuerpo está atento a todo lo que está funcionando externamente. Y nosotros, así como reaccionamos frente a la situación de adversidad, frente al miedo, frente a la angustia, también podemos aprender a reaccionar voluntariamente a la paz y la tranquilidad. Eso es algo que es una decisión personal. Yo lo que quiero concluirles para hacer el ejercicio es que el cuerpo sabe que estamos pensando. Si pensamos en cosas negativas, o sea, nos preocupamos, que la preocupación es la anticipación negativa del pensamiento antes de que el evento ocurra, ¿cierto? Uno se preocupa, ¿y si pasa esto y queda así? O sea, uno se preocupa, el cuerpo le baja las defensas. Inmediatamente se produce cortisol, que es una hormona que deprime el sistema inmunológico. Pero si nosotros a través del pensamiento empezamos a tener pensamientos un poco más optimistas, el cuerpo eleva la respuesta inmunológica porque produce serotonina. El doctor Herbert Benson, el cardiólogo que se inventó esto, dice, ya no se trata de creer o no creer. Ustedes pueden que no me crean, pero se trata es de conocer esta información, porque me crean o no, así funciona el cuerpo. El cuerpo sabe qué estamos pensando. Si pensamos cosas negativas, se nos bajan las defensas. Si empezamos a reprocesar el pensamiento y empezar a recargarnos de pensamientos positivos, se nos puede ayudar a levantar las defensas, ¿sí? Y ustedes vamos a vivir un proceso largo, como lo decían los compañeros. Entonces vamos a tener que ajustarnos a unos cambios de alimentación, a unos cambios de estilo de vida, a unos cambios terapéuticos, a cambiarnos muchas veces de ciudad. Pero si internamente no hacemos nada por cambiar nosotros como seres humanos, ¿qué pasa con nuestro sistema de defensas? Entonces tenemos una oportunidad todos los días para ser mejores. Y la oportunidad que yo tengo para ser mejor ser humano no depende de nada afuera, sino de la voluntad que yo tengo y la decisión que yo tengo de ser cada día más feliz. A mí hay una frase que me encanta, que es de Facundo Cabral, que dice: y si nuestro paso por la tierra es tan corto, pues sufrir es una pérdida de tiempo. Estamos perdiendo el tiempo a veces porque nos estamos desgastando en sufrimiento, viendo que interiormente podemos empezar a desarrollar estrategias para ser cada día un poco más felices. A veces uno saluda a la persona, ¿cómo le va? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo le va a ir? Si no ha amanecido, ya está diciendo que le fue jodido y llevado. Tenemos que aprender a cambiar. Tenemos que aprender a estar conscientes en qué estoy pensando. Todo el día estoy pensando que yo soy un de malas. ¿Qué estoy diciendo? Todo el día estoy hablando de cosas negativas. ¿Qué estoy haciendo? Quejándome. ¿Cómo me va a ir? Yo tengo que aprender a reconocerme y a saber que en mí, en cada uno de nosotros hay un guerrero. Hay una posibilidad de sacar esa fuerza interior. Y eso no depende de la otra persona. Siempre afuera va a haber gente maleducada. Siempre. Entonces no nos esperemos de que el mundo cambie. Cambiemos nosotros y que la felicidad